Ahora, en Ezequiel capítulo 36, empezando el versículo 22, dice, por tanto, di a la casa de Israel, dos puntos. Así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Quiero que subrayen esa parte, porque vamos a leer el versículo 32, y si quieren léanlo porque está allí nomás. El versículo 32, o sea, 10 versículos adelante, dice, y lo repite, no lo hago por vosotros, dice Dios el Señor, sabedlo bien, o sea, no se equivoquen, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces me llama la atención cómo es que empieza diciendo y hablando el Señor en el versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel. O sea, este es un mensaje que en algún momento salió de la boca del Señor para que se le comunique a su pueblo Israel. Y así ha dicho el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Quién es Israel aquí en la mente de Dios? Israel es todas aquellas personas en el mundo y en las naciones esparcidas que en algún momento, por la providencia de Dios, por el diseño y la voluntad de Dios, llegaron a conocer una verdad, la cual es que hay un solo Dios. Allá empiezan las religiones monoteístas. Y se dicen que hay unas cuantas religiones monoteístas. El judaísmo, el cristianismo y creo que el islam. Si me equivoco o hay algo más, bueno, no importa. El punto está que llegó un momento en la historia de la humanidad que Dios permitió entregarle al mundo este conocimiento que hay un solo Dios. Como ustedes saben, yo nací en el Perú, tengo sangre incaica y tengo sangre pues europea. Y de esa mezcla de europeo con inca, ese es este que están viendo ustedes aquí. Y los incas adoraban al sol, al igual que los aztecas, los mayas, al igual allá que en la isla de Japón hoy día, su dios el sol. Y en el Medio Oriente, y los fenicios y toda esa gente antigua también adoraban a Baal, con el símbolo del sol. Y adoraban a la luna, a las estrellas y a los astros y a lo que ahora se llaman los planetas. Lo cual, de acuerdo a las escrituras, son estrellas errantes. Y lo que no saben, y ellos sí sabían, que detrás de las estrellas hay seres racionales que la gobiernan y que han hecho de ese brillo su habitación. Habitación la cual algunos de ellos en algún tiempo abandonaron y descendieron y tuvieron sexo contra naturaleza con las mujeres, las hijas de los hombres. Y de allí se produjo una raza de gigantes. Y estaba viendo un canal de YouTube, no quiero mencionar su nombre, pero es de un hombre, un caballero, un tipo que habla español, pero tiene un acento medio raro y no cree en el Dios bendito verdadero, pero tiene muchas cosas que acierta.
y se dedica mucho a hablar del diluvio, el mud flood, o sea, el diluvio de barro que existió, habla de gigantes y para enseñando fotos de que hubo un reseteo hace muchos años. Y hoy fue interesante porque me gusta porque el hombre trabaja y busca evidencias reales, o sea, que están allí, pero que son difíciles de encontrar porque tienes que trabajar. Y este hombre, pues, trabaja y encuentra fotografías de los 1800, de hace 200, 300 años, y me llamó la atención una fotografía de una excavación que estaban haciendo unos hombres, que más o menos pues tendría como 10 metros de alto, 15 metros de alto, y habían unas columnas espectaculares del ancho de toda esta pared que estaban bajo tierra, y se ve ahí, eso se ve que no es un juego, eso es real, pero no se publica, o sea, la gente, los estudiantes en el colegio no nos enseñan eso. Y es evidente que estaba todo cubierto de tierra, o sea, tenían que cavar y habían los hombres ahí con su pico y pala y se veía unas cosas espectaculares, unas columnas inmensas. Y el hombre habla de ese tema siempre. Y el título de su video ahí dice, si alguno, bueno, literalmente no me acuerdo, pero el punto de lo que decía en su mensaje es algo así. Si alguno me puede decir, por favor, cómo ha sucedido esto, qué significa esto, o que realmente, si alguno tiene otra idea o sabe la respuesta de esto, y yo le escribí y le dije ahí en el comentario, el último comentario que aparece ahí es el mío, y yo le digo, yo tengo la respuesta. Y puede parecer y sonar arrogante, y pues perfecto para los que tengan esos oídos para oír, de que puedo sonar arrogante, pero tengo la verdad para este hombre. Y les aseguro que si él supiera que de verdad se la estoy entregando y esa es la verdad, y la comprendiera, la entendiera y la creyera, sería el hombre más feliz del mundo, porque este hombre para obsesionado por descubrir esas cosas y publicar esas verdades incómodas que están allí, la evidencia está allí, pero nadie quiere hablar de eso, ¿no? Cuando uno va a buscar a la enciclopedia, a Google, y pones esa ruina arqueológica, bueno, lo único que te dicen es que en tal año vino un terremoto y después eso ya se dejó de existir y vino otro pueblo encima, o sea, pero eso no explica nada porque hay unas evidencias espectaculares. Y le escribí y le dije, mira, yo tengo la verdad, y la verdad que eso sucedió hace aproximadamente 5000 años. Hubo un diluvio en toda la tierra y los que populaban la tierra en ese entonces era una raza de gigantes. Le escribí solo eso porque ¿para qué más? Y esa es una verdad oculta que no se habla. ¿Y aquí viene todo esto? Estábamos hablando aquí que cuando Dios habla que esto que estoy haciendo, que voy a hacer, no lo hago por vosotros, le dice a Israel. Y empecé diciendo, ¿quién es Israel? Israel es el conjunto de hombres y mujeres que existieron en el mundo a partir de la revelación que Dios entregó a un hombre llamado Abraham cuando él vivía en un país, en una ciudad, en un reino de idólatras. Su padre Taré, padre enaltecido, lo llamaron a Abraham a causa de su papá Taré, porque Nimrod lo había nombrado su general principal. Y cuando nace Abraham, pues le pone padre enaltecido, pero no porque Abraham era un padre enaltecido, sino porque el padre enaltecido era Taré, que había sido colocado en esa posición. Y Dios lo saca de ese mundo de idolatría, de paganismo y de falsedad y de hechicería y de todo el reino de las tinieblas. Y a partir de ese hombre Dios decide formar un pueblo que pueda conocer y entender que Él es Dios. Y ahí viene toda la historia, ya conocen
Ese pueblo estuvo esclavo 430 años y fue llevado a Egipto a propósito. Dios lo sabía, y una de las cosas que me sorprende es que por 400 y pico de años ese pueblo estaba sufriendo y gimiendo en esclavitud, y Dios lo sabía. Y niños nacieron, crecieron y se murieron, porque pues estamos hablando de 400 y tantos de años. O sea que gente nació sin conocer absolutamente nada de Dios, o habían escuchado hablar de Abraham, y Dios no intervino, silencio. Y hasta que llegó el tiempo en que Dios se acordó, dice, y se acordó y oyó Dios el clamor, y llegó el tiempo de libertad del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto y del dominio y el control de este rey, de este faraón. Y ustedes ya saben la historia. No voy a hablar exactamente de eso, pero vamos a ver cómo el Señor nos va guiando con su espíritu para que entendamos que, o mejor dicho, podamos entender un poquito mejor las Escrituras, porque todo está en alegoría, todo está en oculto, en misterio, y no se puede entender si el Espíritu de Dios no nos lo revela. Entonces Israel, ya para ayudarlos bien rápido, olvídense de que sanguíneamente descendientes de Abraham, de los que ahora son los judíos, esos que viven allá donde está Netanyahu, olvídense eso en absoluto. Dios habla en parábolas, en alegorías, y Él tiene un pueblo, que en Apocalipsis lo dice claramente. No vi una gran multitud que no se podía contar, de todas las naciones, pueblos, lenguas y tribus. O sea, el pueblo de Dios está conformado de muchas lenguas, de muchas etnias, etcétera. Pero aquí Dios está hablando de que Él hacía esto no por causa de ese pueblo que sabía que había un Dios bendito, porque profanaron, dice, ustedes profanaron mi nombre entre las naciones donde habéis llegado. O sea, donde quiera que llegó ese pueblo Israel, y ciertamente llegó al Perú, al imperio incaico, el virreinato del Perú, y llegó la Inquisición, y llegó la niña la Pinta y la Santa María, y nos contaron en la historia esa que conocemos, y todo lo demás, y empezaron a construir catedrales, y llegó el cristianismo y la cruz, y a punta de cruz y a punta de Biblia, que nunca la leían y ni la daban ni la practicaban, pero a punta de Biblia y de cruz, hacían genocidio con los pobres nativos para robarles el oro. Y eso es hasta el día de hoy. El Imperio Romano lo único que hizo fue extenderse a las Indias, lo que se llama el Consejo de las Indias, y Perú era un reinado. O sea, el Perú, el reinado del Perú, como figura en los mapas antiguos del 1700, dice el reinado de Perú. Entonces llegaron allí, Israel llegó ahí, eso es lo que quiero decir. Pero es un Israel que había profanado el nombre verdadero del Señor y había llegado a las naciones, y en este caso pues llegó allá como un ejemplo. Pero dice el versículo 23, esto no lo hago por ustedes, pero voy a santificar mi gran nombre, dice. O sea, yo mismo voy a santificar, o sea, voy a separar mi nombre santo, voy a hacer en claro, yo mismo voy a separar mi nombre, dice, yo santificaré mi grande nombre, que ha sido profanado entre las naciones. Igualmente con los caballeros templarios, los rosacruces, los caballeros de Malta y todas estos legionarios con la guerra de las cruzadas y muchas otras cosas que la historia que se ha escrito nos ha ocultado. Este Israel se extendió por todas las naciones, y en esa extensión y en esa reach, en ese alcance que tuvieron, ellos iban profanando el nombre entre todas las naciones. Y dice
el cual profanasteis ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Dios Todopoderoso. Ya sabemos que yo no pronuncio mal la palabra Jehová porque tenemos una enseñanza ahí que el Señor nos dio por fin entendimiento un día, después de años de búsqueda. Yod, He, Bau, Hei, ¿no? Los testigos de Jehová creen que se la saben todas y están orgullosísimos porque creen que el nombre del Señor es Jehová. O sea, los pobres infelices no saben ni que Jehová son 4 consonantes, Yod, He, Bau, Hei en hebreo, y que es el hebreo moderno. O sea, ni siquiera saben que había un hebreo original, el paleo hebreo, que las letras son diferentes. Y que el Señor por su bendita misericordia nos reveló que esas 4 consonantes que no se pueden pronunciar simplemente llevan las palabras o las letras que revelan que lo que está diciendo es que yo soy el que soy, o sea, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es lo que significa Jehová, si se quiere hacerla fácil para aquellos que tienen la Reina Valera del 60, que por cierto, la Reina Valera más actual, mi esposa Daisy me dijo, mira, ya en esta no se escribe Jehová, sino el Señor. Y también no está primera de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y contestando la pregunta a uno que estaba comentando ahí, ¿qué pasa con primera de Juan 5:7? ¿No? Porque estábamos hablando de la falsedad de la Trinidad y de 3 personas. Y había una persona que comentaba, ¿y qué pasa con primera de Juan 5:7? Como diciendo, ahí demuéstrame, aquí está. O sea, y pues yo era un ignorante igual que él. Tenía una venda en los ojos, tenía una ceguera, porque pues, el enemigo es el que se encarga de oscurecer el entendimiento, la verdad, con palabras sin sabiduría. Entonces, pues esa quote, esa frase de primera de Juan 5:7, donde dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están las 3 personas, ¿no? Los únicos 3 que estaban solitos cuando dijeron hagamos al hombre, ¿no? Pobrecito, estaban los 3 solitos, el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo, solitos, estaban aburridos. Entonces digan hagamos, porque pues no hay nada más que hacer. O sea, yo estaba igual. Pues no entendía que Dios tenía, cuando Él dijo hagamos, no entendía que Él tenía miles de millones de ángeles, querubines y todo a su disposición. Y que Dios lo que hizo fue formar del polvo al hombre. Y todo lo hace a través y ejecuta su palabra, y los ángeles son que llevan a cargo su palabra. Entonces, algunos creen que Dios es el que está sudando ahí, agarrado, sudando, trabajando, todo. O sea, Dios, pues sí, su palabra dice todo eso. Pero, como repito, Él no encontró otra mejor forma de expresar sus verdades. Pero Él se guardó el derecho para revelárselas a lo que Él quiere, como Jesús, nuestro Señor y Dios, dijo un día a sus discípulos, cuando terminó de enseñar a una multitud de gente en la playa, ellos se fueron, y luego cuando estuvo con ellos solos, los discípulos estaban esperando la oportunidad porque no se aguantaban más, porque el Señor hablaba a la multitud ahí en la arena, en la playa, y los discípulos entendían y escuchaban y se miraban y escuchaban y veían a la gente, hasta que no se aguantaron y le dijo, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas a la gente? O sea, ¿por qué no le dices la verdad? O sea, díselos. Y el Señor los miró y dijo, no. A ustedes es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Su corazón está engrosado. O sea, no se arrepienten, están duros. O sea, que les digo verdades, pero vaya a ver si lo entienden. O sea, habló del Padre, oh sí. Y yo salí del Padre. Y la gente escucha, oh, el Padre, o sea que hay uno y hay otro. Y bueno, el problema de la gente. El problema de la gente. Yo soy hijo y soy padre. Y soy esposo. Entonces, el Señor no se hace el problema, Él dijo la verdad. Los pecados no lo entendieron. Israel, oh sí, los judíos que hablan hebreo allá en... No. Que va a juntarlos a todos. Oh, ¿qué apellido tienes? Oh, tú eres sefardita de esto. Oh, sí, tú también eres... Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Dios deseó que lo conozca el mundo. Y levantó a Faraón. Lo levantó tanto cuando dijo ya. Todo el mundo cree que Faraón es lo máximo. Todo el mundo cree que Faraón es lo
lo que hoy representaría a Satanás, ¿no? Porque Faraón también tiene un símbolo de Lucifer. O sea, él es el máximo. Ok, vamos a levantarlo más. Ok, cuando estaba bien levantado, dijo, ok, yo creo que ya es tiempo. Vamos a humillarlo hasta lo sumo. Y sabes que a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta le dio duro a Faraón y a todos los egipcios. Y yo decía, pues esta vez ya, sí, ya, vete, Moisés, saca. Y otra vez, no, así no tan fácil. No, Dios mismo lo endurecía a Faraón. Y eso era un misterio que no entendía. O sea, que porque la Biblia dice claramente, y Dios endureció a Faraón. Pero un momento, Señor, si tú estás queriendo, tu deseo y tu voluntad es que Faraón ya se humille y deje ir. Y él dice, ya váyanse. Y tú dices, no, y lo endureces más. Oh, pero ¿quién eres tú? Y el Señor dice, yo soy Dios y tengo el derecho de hacer de una misma masa de barro, un barro para hacer, un barro para deshonra, para las cosas sucias y cochinas, y también tengo derecho de hacer de ese barro también una vasija para la honra. O sea, me da la gana. ¿Quién eres tú para contender? Dice el Señor. O sea, ese es un punto donde si nosotros lo entendemos y nos humillamos, vamos a ser muy, muy bendecidos. Nos vamos a quitar un montón de peso. Que yo le decía a mi esposa hace un día, creo, no sé que me equivoque, pero no me acuerdo alguna vez haberle dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Yo escuchaba a mucha gente reclamarle a Dios, ¿por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió? ¿Que por qué me pasó esto? ¿Que por qué? Yo le decía a Daisy la otra vez, yo no me acuerdo, yo no me atrevo a decir eso. Nunca me he atrevido y nunca me voy a atrever a reclamarle a Dios por qué. Bueno, creo que ha sido un privilegio el hecho de entender que voy a reclamarle a Dios. O sea, yo qué sé, no tengo la menor idea, pero sí sé que yo soy una criatura en el universo bendito que Dios creó, eterno, y le voy a estar reclamando a Él, ¿por qué? Como que si no supiera lo que está haciendo. O sea, que Él mismo endureció a Faraón, lo levantó, y la Escritura dice que Él lo levantó para mostrar a todos que Él es Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que Él mismo va a santificar su santo nombre. Lo va a hacer por Él mismo, porque su pueblo Israel, mejor dicho, había profanado entre las naciones ese nombre. Y entonces Él mismo hará que las naciones sepan que Él es el Señor. ¿Cuándo? Cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Entonces la gente dice, bueno, eso va a querido pueblo de Dios, eso no va a suceder en nuestro tiempo. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Tú eres rey, le dijo Pilato. Él dijo, tú lo dices. Yo para esto he nacido y para esto he venido. ¿No? Pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, pues yo pediría 12 legiones de ángeles para no ser entregado a los judíos. Sí, imagínense. Ahí nomás se dan cuenta un poquito más de cerca la verdad, ¿no? Los judíos creen que son el pueblo escogido de Dios, los que Dios se los cogió, maldito el que maldijera a Israel. Seguro que sí, pero no entienden lo que eso significa. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús, que es Dios, o sea, y eso también entre paréntesis para algunos, como una vez me escribieron muchos que reciben la verdad y cambia sus vidas, no veían a Jesús como Dios, lo veían como un profeta, como si fuera Moisés, pero no como Dios. Entonces, Dios hablando, Dios hecho hombre, manifestado en carne, caminando entre los hombres, dice que su reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, pues pediría 72,000 ángeles para que él, Dios hecho carne, no fuera entregado a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Pues porque si tú vas a pelear para que no te maten, estás peleando contra tu enemigo. Y el Señor Jesús lo dijo, léelo.
Sería bueno pues que se te rompa un poco la cadena y la venda se te quite para todos aquellos que, porque tienen su menora de 6 brazos o de 7 brazos, que dicho sea de paso, el Señor me reveló un día que esa menora que la gente cree que tiene 7 brazos, así era, así no era. Oh, sí, sí, ahí está las ruinas arqueológicas cuando el pueblo de Israel fue llevado por el Imperio Romano y qué sé yo, y ahí aparece la menora. No, pero eso es en 2 dimensiones nada más. La menora no era un brazo de 7 brazos así como esta mano. Era así. No sé si me entiendes. Yo tengo acá 5 dedos. La gente cree que la menora era así, o sea, con 7 brazos, pero vamos a imaginarnos que esto tiene 7 brazos. La menora no es así, no era así. ¿Y cómo sabe? Porque por revelación del Espíritu de Dios. Y porque también está escrito y no contradice lo que está escrito con lo que estoy hablando. Pero la gente dale con su menora, ¿no? Y creen que tienen la verdad. No, la menora era así. 7 brazos y en el medio había uno. Pero era así, circular. El templo, ¿no? Que tiene 4 capas de pieles también es rectangular, así, rectangular. No, tampoco, era circular. Era circular. Y haciéndolo circular cumple con todos los requisitos y todas las tablas y las basas de bronce y de plata y las cuerdas y todo, y las cortinas, las atarás de sus extremos. O sea, cuando uno hace todo eso, pero conforme a otro concepto que, como el modelo que te mostré, le dijo Dios a Moisés, mira que lo hagas conforme al modelo, porque si no lo haces conforme al modelo te va a salir cuadrado un rectángulo. Pero el modelo que Dios le mostró no era un rectángulo, era un círculo como también lo es en el cielo, como está escrito, en medio del trono está el que es un solo trono, y alrededor y junto 4 seres vivientes, los querubines, y alrededor 24 ancianos, y después, o sea, es un círculo. No se puede contradecir la palabra. ¿Por qué menciono esto? Esto solamente es un tip para que, pues, les dé una picazón por buscar la verdad, porque hay muchos ciegos que están guiando a otros ciegos y no se dan cuenta que el día que se despierten, después que se mueran, no van a estar al lugar que pensaron. O sea, esos angelitos lindos con, o sea, olor a flores y blancos y todo, de repente los van a sentir menos apestosos, olor a azufre y todos cochinos con unos dientes sangrientos, Dios mío, pero yo pensé que los ángeles de Dios estaban bonitos. Sí, porque Dios no va a cambiar su palabra. ¿Cuál es su palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. Punto. Un ejemplo. Oh, no, pero Señor, yo te acepté y te recibí como mi único Salvador. Sí, pero ¿qué hacía después de eso? Ay, Dios mío. ¿De qué estamos hablando? Que esto es, hermanos, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Dios, cuando Él habla, Él no tiene orden cronológico necesariamente. Esa es otra lección que hay que aprenderla. Cuando uno lea la Biblia, meditando en su palabra, jamás y nunca. O sea, ¿cómo sabe, pastor? Bueno, ponte a la misma palabra que el Señor mismo interpretó, como está escrito, ¿no? ¿Y qué está escrito? Bueno, lo que está escrito por acá. Ay, Dios mío, pero cuando tú vas a lo que está escrito por el Antiguo Testamento, jamás y nunca te ibas a dar cuenta que estaba hablando de eso, a menos que se te lo revelara en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor dijo, como está escrito, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Uy, ¿dónde está eso? Y vas y buscas en el Antiguo Testamento, y cuando lees el contexto en el Antiguo Testamento, Dios está hablando con el profeta, con el pueblo de Israel, y de repente salió esa palabra que está en el medio, y resulta que Dios la interpreta diciendo, eso es esto. O sea, jamás y nunca lo supiéramos. Así sigue siendo toda la Escritura. Toda la Escritura sigue siendo así. Si Él no te lo revela, no lo vas a entender. Por ejemplo, lo de la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, el papá, 3 personas distintas, separadas. Bueno, así nací yo desde que era católico romano, desde que me bautizaron cuando era un baby. Sin saber. Hasta la misma palabra bautismo, que significa sumergido. ¿Tú te has bautizado? Sí. Mentira, porque nunca fui sumergido. Me echaron unas gotitas. O sea, todo era una mentira. O sea que... Y la gente que nos escribe,
que están 20 años, 30 años igual que yo, hasta que conocen la verdad que hay un solo Dios. Ah, tú eres unicitario. Sí, pero ya no peco más, ya. Mi vida está buena, oro más, ya vivo santamente. No, fuera de acá, estás en una secta. Pero un momento, la Biblia dice que esto, fuera de acá. Entonces están que buscan, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues el Señor, ¿qué es lo que dice Felipito? A recoger a todas las ovejas que te estoy entregando. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que dice el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Oh, pero ¿cómo es que el versículo 24 va a suceder después? Sí, eso es después. Y el 25 es antes. Sí, es antes. Ay, pero ¿cómo? Pero no, así no. Es que ese es el problema. Por ejemplo, cuando Pedro dice, y vino el Espíritu Santo como un estruendo, y vino como un terremoto y un viento azotó todo, y la gente empezó a profetizar y a hablar en diferentes idiomas, de gente que había venido a Jerusalén y lo escuchaban hablar en su propio idioma, diferentes glosas, y glorificaban a Dios. Y dice que estos están borrachos, y Pedro tuvo que ponerse de pie, pararse y dice, un momento, son las 10 de la mañana, por favor. Las 9, 10 de la mañana, y pues estos no están borrachos, sino esto fue lo dicho por el profeta. Y cuando tú te pones a leer, ¿qué dijo el profeta? O sea, por ejemplo, vamos a verlo. Hechos capítulo 2 o 3, creo, Pedro dice eso, a ver. Hechos. Entonces, ahí dice, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les dijo, varones judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Ya ustedes saben quiénes son. Que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana. La hora tercera, porque la hora empezaba como a las 6 de la mañana, a la hora que salía el sol. A esa hora empieza el día, por si acaso. El día no empieza cuando el sol se oculta. O sea, el día no empieza cuando anochece. Es otra lección para los que creen que, ay, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. ¿Por qué? Porque ya son las 6 y el sol se está cayendo el viernes en la tarde. No tienen la menor idea absolutamente de lo que están haciendo. Porque el calendario gregoriano es un calendario solar. O sea, tú crees que es viernes para sábado y capaz que es martes. Estás adorando al dios Marte. O quizás a Mercurio. O el jueves quizás a Júpiter. Y entonces ahí el diablo contento porque la gente comienza a mirar al oeste, al sol, y los demonios se ahí burlando. Mira, nos están adorando. Sí, porque Baal pues se le miraba siempre al sol a adorarlo. Yo estaba igual, hasta que un día Dios me dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Sí, pues ya son las 6, viernes, el sol está allá y ya está llorando, Dios mío, va a empezar el Shabbat. Y el Señor en su bendita misericordia me dice, despierta. Dios mío, así están muchos. Mas esto es lo dicho, ¿eh? Esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo que estaban viviendo esta gente aquí en Hechos capítulo 2, que de repente viendo un viento recio y fueron llenos del Espíritu Santo y estaban hablando la maravilla de Dios y estaban llenos del Espíritu Santo y todo, eso que pasó aproximadamente, en mi opinión, hace 1000 años nada más. Eso no fue tan 2000 y pico tampoco. Ese es otro tema. Se inventaron 1000 años de la Edad Media, de oscurantismo, de la época oscura, 1000 años, para meter todas las mentiras en la historia y pues inventarse todo lo que sabemos a través de los colegios y las universidades. Y eso se lo debemos a los jesuitas, esos santitos, esos angelitos, se llaman los pobres que sirven a Jesús. Con uno de sus fundadores es el San Ignacio de Loyola, es un santo. Se diseñó toda la forma para atormentar y torturar y matar a un montón de gente. Y son los santos. Le doy gloria a Dios y las gracias a Dios porque el día del juicio me gustaría verlo ahí a San Ignacio, delante de la presencia del Dios Altísimo. Me gustaría que me llamen aunque no viví en su tiempo, pero sí estoy viviendo en este tiempo. Y hay un santito de eso que se viste en blanco, ya saben quién es, el ensotanado que siempre hablo.
o yo. Ese sí está en mi generación, bendito Dios. El día que, Señor, yo voy a estar listo para testificar. Oh, sí, lo quiero ver bien ahí paradito y que Dios me llame. A ver, que venga uno de su generación, ¿no? Porque el hijo del diablo ya está unido a las naciones, al foro internacional, no quiero mencionar muchos nombres. Y el miserable pues, creyendo en los extraterrestres y toda la cosa, y en el calentamiento global y la crisis. O sea, estamos en una crisis, ¿cómo le llaman? El cambio climático y lo que ha pasado con esta plaga número 19, pues esto va a hacer que ya tenemos que tomar decisiones de una vez. O sea, ¿por qué no dicen de una vez qué es lo que quieren? Pues lo tienen que poner poco a poco. Entonces, estamos hablando de cosas competentes, que trascienden, han trascendido y que nos están tocando. Han trascendido y nos competen hoy en día. Si bien es cierto, estamos hablando de cosas que pasaron bastante tiempo atrás, pero estamos enseñando que Dios va a hacer las cosas Él mismo. Él va a tener que santificarse su nombre Él mismo. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de su pueblo. ¿Pero cómo es eso? Si ese pueblo lo ha desechado, sí, es que de todo ese Israel, Él tiene un remanente. De toda la gente que llegó a conocer que hay uno solo y que empezó con la manifestación de Él mismo hacia un hombre llamado Abraham, que lo quitó y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y te voy a enseñar el camino y te voy a dar una tierra y la vas a habitar para siempre. Y él salió y él pensó y llegó a Canaán. La Biblia dice que llegó a Canaán. Esa era la tierra prometida. Pero lo que la gente cree es que, pero si ya llegó a Canaán, ya llegó. No. La Biblia dice que él vivía en tiendas como peregrinos y extranjeros y la tierra prometida la miraba de lejos saludándola porque él creía que el que le prometió era fiel y verdadero. Querido pueblo de Dios, entiende esto. Dios le prometió la tierra prometida. Querido pueblo de Dios, mira, te lo voy a decir despacio. La tierra prometida que fluye leche y miel es esta tierra purificada, que va a ser purificada en fuego y después va a brotar nuevos árboles, nuevas flores, o sea, nuevo. Esa es la tierra, o sea, en otras palabras, la tierra que le prometió Dios a Abraham es toda la tierra, toda. La gente cree ahí peleando ahí con los pobres palestinos, los que se dicen ser judíos y no lo son, matándolos a los pobres, inventándose un montón de cosas, engañando a todo el mundo. Oh, y se inventaron también el holocausto. Oh, pobrecitos, 6 millones. ¿No? Y se inventaron para que pues nadie pueda hablar contra ellos, porque es un crimen ser antisemita ahora. Ellos lo programaron muy bien. Cuando ellos saben que si habían 6 millones que se murieron y después de terminó la Segunda Guerra Mundial, le hicieron un censo y pues cuando hacen el censo, lo que habían antes y lo que habían después de la guerra, después de que se supone que murieron 6 millones, resulta que en los censos oficiales aparecen que están casi todos. ¿Cómo es eso? Pero ahí están las fotos. Sí, seguro que están las fotos. Sí, seguramente fueron unos cuantos pobrecitos miserables que se sublevaron. Y lógicamente esas fotos son las que son, ¿no es cierto? 6 millones. Imagínate que yo sepa, la revolución bolchevique en Rusia, esos miserables rusos mataron a los granjeros y todo, creo que fueron 100 millones. Hace poco nomás. 100 millones. O sea, el comunismo mató a 100 millones allá. Hace poco. Pues nada, ya, no, eso no. No, eso no importa. Son 6 millones el holocausto. ¿Y ahora qué? No puedes hablar nada contra ellos. Una cosa tienen una astucia como una serpiente total. Con razón el Señor le dijo generación de víboras. Y eso no ha cambiado por si acaso. Sigue siendo lo mismo. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Pues los más ricos, ¿quiénes son? Los que se postraron a Satanás y le hicieron caso. A ti te va a dar todo si te postraron a adorares. Pues con eso te digo todo. Ya tú sabes, necesitan sangre de niños también para seguir haciendo lo que hacen. No han cambiado.
Pero gloria a Dios que va a haber un día, el día de Él, que la gran Babilonia la va a sacudir y en una hora la va a hacer arder por los siglos de los siglos. Y como está escrito, y su humo subirá por los siglos de los siglos. Entonces el Señor va a hacer la obra. ¿Y cómo la va a hacer? Que Él mismo va a esparcer agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Y cómo Dios va a limpiar de las inmundicias? Pues con el sacrificio del verdadero Cordero. ¿Quién es el verdadero Cordero? Dios mismo, tomando la decisión de hacerse y separarse y prepararse un cuerpo humano, ¿no? Donde nació de la mujer y creció como niño. A los 12 años lo buscaban como loco. ¿Dónde está? 3 días estaba discutiendo con los fariseos. Esa misma vasija donde el Espíritu Eterno estaba habitándolo totalmente, Dios manifestó en carne. Ese único bendito cuerpo preparado, el Cordero, murió una sola vez para siempre. El unigénito de Dios murió una sola vez. No puede morir 2 veces porque fue una sola vez. Ese murió para siempre, pero ese resucita y Él es el primogénito, el primero de entre los muertos. A través de ese sacrificio, Él nuestras inmundicias las limpia y a todos nuestros hijos los va a limpiar, dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. O sea, nos va a dar un corazón nuevo para no hacer y no desear lo malo, como el Señor le dijo a los judíos en el capítulo 8 de Juan. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¡Wow! ¿Eran creyentes en Jesús? Sí. Juan capítulo 8. Eran creyentes en Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a ellos? Ustedes son hijos del diablo. ¡Wow! ¡Qué feo! Bueno, si no lo crees, léelo. Pero le dijo, ¿por qué son hijos del diablo? Él le dijo, ustedes son hijos del diablo porque los deseos de vuestro Padre quieren hacer y lo hacen. Pero si el Hijo los libertare, seré verdaderamente libre. Ustedes son esclavos del pecado. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De eso. Que nos va a dar Dios un corazón nuevo para no desear lo que desea el diablo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer eso? Que Él va a tener que darnos un corazón nuevo y que va a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. ¿Qué significa esto? Es lo que llama la palabra de Dios la circuncisión, ¿no? Que se será circuncidado todo varón al 8º día y esto será por señal, pacto perpetuo. Y ahí entonces los mesiánicos y los judaicos, ahí está el Shabbat y la circuncisión es para siempre. Ahí dice es para siempre. Lo que no entienden que en la mente de Dios sí hay una circuncisión, pero Él estaba hablando verdad, sí, pero no la entendieron. Era una circuncisión no hecha en la carne, sino en el corazón, como está escrito en la palabra de Dios en el nuevo pacto, que es la verdad revelada de la sombra, porque el antiguo pacto era la sombra de lo real, y cuando lo real se explica, dice, la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón, en el espíritu. Entonces, la Biblia dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, eso no vale. Lo que vale es la nueva creación, la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todo eso está hablando de la circuncisión que sigue vigente. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo circuncidado. Oh, este hermano es judío. No, Dios mío. No. La circuncisión sigue presente, sí. ¿El Shabbat sigue presente el día? Sí. Pero no guardan el Shabbat porque el viernes es esto. Dios mío, no se entiende. O sea, querido pueblo de Dios, bienaventurados los hermanitos, los pueblos de Dios que verdaderamente el Señor le abrió los ojos. ¿No? Porque yo era trinitario y el Señor un día me revela la verdad y ahora me dicen, no, tú eres unicitario. Y los unicitarios tienen problemas ahora conmigo también. Porque no, que eso es mentira, porque la Biblia dice, no, y te lee la escritura, mira, sí, te la lee. Mira lo que dice la escritura, 1 de Juan, capítulo 1, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios mentiroso, y su palabra no está
vosotros. Me hace recordar a ese tipo que se puso rojo como un demonio. Y me dijo, eres mentiroso porque la Biblia dice. Hereje, hereje. Y se transformó el tipo, un viejito de como de 70, 80 años. 90 años, un cristiano. Y ahí conversando de las cosas de Dios y todo lindo, hasta que le dije lo que le dije y saltó como un demonio y me dijo, hereje, mentiroso, y me citó la escritura. Y los unicitarios que creen, se supone, en la unicidad, ellos tampoco lo entienden, por si acaso. O sea, si algunos creen que los unicitarios, porque tienen la doctrina correcta en esa parte, y eso no significa que la tengan tan bien correcta, pero están por ahí, eso no significa que tengan la verdad, por si acaso, ¿eh? En absoluto. O sea, los trinitarios, pues, está un poco más difícil. Pero los unicitarios que creen que Jesús es Dios y Señor a la misma vez, ¿no? Porque los trinitarios creen que Jesús es Señor, sí. Es Dios, sí, Jesús es Dios, pero no es el Hijo de Dios. Ok. Jesús es el Padre. No. O sea, que tiene un problema un poco más grave. Pero los unicitarios también tienen un tremendo problema, porque si Dios no se revela a ellos, lo que ellos han recibido es la tradición unicitaria. Por ahí alguien esté comentando, y por si acaso yo no soy ni trinitario, ni unicitario, ni binario, por si acaso. Soy un hombre que por la bendita misericordia de Dios, Dios lo llamó, le mostró la verdad, que estaba perdido y muerto en mis delitos y pecados y me dio vida. Y cuando me arrepentí, entonces recién me abrió los ojos y me dio su espíritu y me cambió el corazón, para ya no desear a la mujer de mi prójimo, por ejemplo. Yo ya no deseo. Hay unos que están luchando ahí. Cuando íbamos a una iglesia bien carnalota, acá, ¿te acuerdas, Daisy? Una iglesia aquí colombiana, donde el pastor le decían el muñeco, porque es el muñeco, porque él muñequeaba a todo el mundo. Muñecos. Y él era un tremendo pastor y se ponía así, esto aquí como usan los sacerdotes católicos romanos. Y él feliz, él era el pastor. Pues una congregación llena de puros carnales, donde las hermanitas, sobre todo las colombianas, entraban con sus atuendos y parece que se han especializado en la cirugía estética. Pues ya se pueden imaginar, ¿no? O sea, yo también estaba con mi esposa sentada y de repente venían caminando aquí unas personas así por el lado y yo decía, Dios mío, porque no se sienten adelante mío, por favor, que no, justo adelante mío. Las hermanitas sentadas adelante mío, hermano, y justo le ponían la musiquita esa para bailar así. Dios mío. Entonces yo estaba que, Señor, no quiero mirar. Y era un pobre infeliz porque Dios mío, no puedo hacer esto, pero al final quería, pero no podía porque Dios me va a castigar. Era un esclavo. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Pues le invito a que le pongas el título. Pero estamos hablando de muchas cosas. Una de las cosas es que Dios le habla a Israel. Israel es todo el conjunto de pueblos, lenguas, naciones y tribus, innumerables, que se fueron a todas las naciones y perdieron y maldicieron el nombre y profanaron el nombre y dijo, no, yo voy a tener que hacerlo yo. Y lo dice. No lo hago por ustedes, oh casa Israel, lo hago por causa de mi nombre. Lo repite en el versículo 32. No lo hago por ustedes, No, dice el Señor. Sabedlo bien, avergüéncense y cúbranse confusión por vuestras iniquidades. Lo hago por mí. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Él mismo lo hizo. ¿Qué hizo? Él se hizo carne, pagó el precio. Entonces, mandó el mensaje a todo el mundo. El que lo recibe, el que se arrepiente, entonces Él lo perdona, lo limpia, lo lava y lo transporta del reino de las tinieblas a la luz. Y lo limpia y le da su espíritu, un corazón nuevo. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis. ¿Ve? Él es el que hace andarnos. Haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra. Allá, otra vez entra a la eternidad. A la tierra que fluye leche y miel. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Lo mismo que dice en Apocalipsis. Cuando Él venga, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Al final de la historia. A ver, ¿dónde está esta parte? Por ejemplo,
Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida, y etcétera, etcétera. Y alguna parte dice, y yo seré ellos su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde está esa parte, Dios mío? A ver, aquí está, creo. Y oí, capítulo 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21, 3. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de ellos. Ya no habrá muerte. ¿Cuándo es esto? Pues aquí está Ezequiel capítulo 36, verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Cuándo se cumple esto? En Apocalipsis capítulo 21, verso 3. No es en este año gregoriano 2021 que ya van a construir el tercer templo, que la vaca roja, y que todos los que tienen nombre medio hebreo se van a ir allá a la tierra de Netanyahu, y que nada que ver, absolutamente nada que ver. Es una hechicería, es un error, pero Dios está abriendo el entendimiento. Y dice, y os guardará de todas vuestras inmundicias. Y otra vez, así va para allá y regresa a Dios. O sea, Él está hablando en lo que Él sabe y en lo que Él va a revelar a lo que Él quiere. Y entonces, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, sí, porque el Señor dice, no va a entrar nada inmundo allí, ni el que hace mentira, como dice Apocalipsis. Y entonces, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, wow, y llamaré al trigo, sí, porque la cizaña se va para el otro lado, se va para el fuego. Hay un solo juicio, hay un solo trono y hay un solo día del Señor, por si acaso. No es que dure 24 horas, pero el día del Señor es el gran día de Dios. Y ese día hay trigo y hay cizaña. Uno se va por un lado y el otro para el otro, no hay más. No hay que viene por 1000 años y otra vez 1000 años. No, ese es un error, se interpreta mal. Pero la Biblia dice ahí, sí, es un versículo, te doy 100 que dicen otra cosa. Entonces acomoda el uno chiquito que tienes ahí y ponlo pues con los 100 y vas a estar mejor. Pero no me saques los 100 a la basura y tú, no, el milenio. No, cuando Él viene y ahí se acaba todo. Multiplicaré, bueno, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre, porque Él dijo que iba a enjuagar, no iba a haber más clamor, ni llanto y dolor. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos, y etcétera, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por ustedes, dice el Señor, sabedlo bien. Y ahí sigue hablando. Aquí había una... Aquí. Si seguimos leyendo, dice el versículo 33, así ha dicho el Señor, el día que os limpie de vuestras iniquidades, otra vez, ¿no? Ya saben de qué se trata. Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada, o sea, la tierra asolada será labrada. Ya está hablando de lo que está escrito, que los cielos y la tierra que existen hoy están reservados para el fuego. Y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que dice la palabra, en aquel día, dice, vendrá como un estruendo, y los elementos se fundirán, y la tierra y todo lo que hay en ella serán quemados. Así será el día del Señor. Entonces está hablando de eso, la tierra será asolada, esa tierra asolada será labrada, y en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. ¿Se acuerda? Edén, el paraíso. Está hablando de la tierra nueva. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores. ¿Qué es eso? Está hablando las naciones que han de ser salvas. ¿Quiénes son las naciones que han de ser salvas?
todas aquellas personas que el único juez que sabe y es el único que tiene el derecho para decir este entra y este no, las naciones que han de ser salvas son aquellas personas que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida porque fueron juzgados conforme a sus obras, y el juez es el que dice quién tiene el nombre escrito. Así que por eso el Señor dijo: no juzgues, no condenes, para que no seas juzgado y no seas condenado. Así que quiénes van a, no lo sé, gloria a Dios por todos los que entren, pero eso no me compete a mí. Así que entonces dice la palabra del Señor: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, y yo el Señor he hablado y lo haré. Así dicho el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel. ¿Ve? Aún seré solicitado por la casa de Israel. Como empezamos el mensaje, ¿quién es esa casa de Israel que habló en el versículo 22? Todas las naciones que creen en, ¿cómo se dice? Las religiones monoteístas. Ahí van a entrar los musulmanes, pero como muchos, ahí van a entrar los musulmanes, los judíos, los cristianos y todos los que se les entregó la verdad de que hay un solo Dios. Bueno, la India también, los chinos y todo eso. Así que ustedes sabían que hay un solo Dios, sí, el que creó todo, sí. Ustedes incas, sabían que el sol, no, el sol, no, creíamos en Huiracocha, el que creó, tú también sabías. Entonces a todos esos, dice el Señor, voy a seguir siendo solicitado, porque hasta que se cumpla ese día todavía hay esperanza. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, y como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas están llenas de rebaños, pero no de hombres. ¿Qué dice el versículo 38? Las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy el Señor. Rebaños de hombres. El Señor es nuestro pastor. Somos las ovejas de su prado. Así que en esta hora el mensaje se ha hecho un poco largo, pero la Biblia en Éxodo capítulo 5:1, apúntelo, Éxodo 7:16, Éxodo 8:1, Éxodo 8:20, Éxodo 9:1, Éxodo 9:13, Éxodo 10:13 dice lo mismo. Y voy a leer solamente uno de ellos para que sepan qué es lo que dice. Voy a leer Éxodo 8:1, por ejemplo. Éxodo 8:1 dice, pero todos esos versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, dice lo mismo. Entonces el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, 2 puntos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así dice en todos esos versículos que cité. ¿Qué significa esto? Dios dice hoy al diablo: deja ir a mi hijo, a mi hija, para que me sirva. Eso es lo que significa. Esa palabra servir es la palabra hebrea abat, es la número 5647 en la concordancia Strong. Deja ir a mi pueblo para que me abat, para que me sirva. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando esa palabra es muy profunda, tiene muchos significados. Entre ellas es para que me ministre, para que me atienda, dice Dios, para que me sirva y me dé tributo, para que se mantenga en esclavitud conmigo, para que se mantenga amarrado, esclavizado, pero conmigo. Uy, Dios mío, ¿cómo es eso? Sí, así es. La Biblia dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, nos trasladó a otro reino. O sea, antes estábamos bajo un reinado de un tirano llamado Faraón, Satanás, diablo, y nos ha trasladado a otro reino. ¿Quién es este rey? Es el rey de todos los reyes, es el más fuerte de todos, que ató al hombre fuerte
para que nosotros podamos entrar y disfrutar el botín. ¿Cuál es el botín? Vivir una vida agradable para Dios. Entonces, cuando Dios nos dice en Colosenses capítulo 1, por ejemplo, ya vamos terminando, en Colosenses capítulo 1, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. ¿Se dan cuenta lo que leímos en Eclesiastés? Cuando él dice, yo los limpiaré, les daré un corazón nuevo, los limpiaré y los emblanqueceré. O sea, está hablando de esto, de que la sangre de nuestro Señor Jesús nos va a limpiar porque Él nos va a perdonar de todo aquello que nos arrepentimos. Entonces, trasladados de un reino a otro. Y en Hechos capítulo 26, también cuando el apóstol estaba contando y hablando a la gente, el Señor una de esas oportunidades se le aparece, porque el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, por si acaso. Entonces, cuando Él se aparece y cuenta su testimonio, en el capítulo 26 le dice, bueno, yo soy Jesús, a quien tú persigues, cuando el otro le dice, ¿quién eres, Dios? O sea, Dios mío, ¿quién eres? O Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús. O sea, yo soy Dios. O sea, ese Dios que se aparece en un fuego, una zarza que no se comía en el medio, ese Dios soy yo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces le dice, levántate, para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, para aquellos dogmáticos, quiero que sepan que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y acá el Señor, si le da la gana, se aparece otra vez más, y las veces que le dé la gana, como le dijo Pablo. De las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, o sea, de los enemigos, de el Egipto que estaba gobernado por Faraón, de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, del dominio, del control, del poder de Satanás, de Faraón, de este Dios de este siglo, de este rey de las tinieblas, al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios de luz, al Dios de gloria, y para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Ahí está toda la clave. ¿Cómo se puede tener paz con Dios? ¿Cómo se puede tener paz con Dios? Una sola forma, que Dios nos perdone nuestros pecados. Si hay alguien aquí que quiere tener paz con Dios, es imposible tenerla si tus pecados no han sido perdonados. Y ese es el evangelio. Las buenas noticias es que Él murió justamente para que pueda perdonártelos si es que te arrepientes. Y esas son las buenas noticias. Y nunca más se va a acordar de ellas, de esas iniquidades. Así que en este momento, pues a todos aquellos que han escuchado este mensaje, y si hay alguien, comuníquese, contáctese. En primer lugar, póstrese delante del Señor y arrepiéntase, y luego busque a alguien, a un discípulo del Señor Jesús que lo pueda bautizar en el único nombre dado a los hombres. Porque Él lo dijo, bautizo en el nombre, en un nombre. Y ese es el nombre del Padre, ese es el nombre del Hijo. Y ese es el nombre que tiene el Espíritu Santo de Dios, que una vez se manifestó en carne.